Evangelio de hoy viernes 22 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Sinforiano. Lectura del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años, y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: «Vuélvanse cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo». Ellas se rompieron a llorar, y Orpá besó a su suegra Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: «Tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú también con ella». Pero Ruth respondió: «No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde vayas tú, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab, y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. Evangelio. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi hermano, mi hermana? Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Es una gran bendición que el Señor nos conserve la vida y que el Señor nos mantenga en Él y nosotros nos mantengamos en Cristo, porque ya sabemos, Cristo es nuestra vida y Cristo nos ha enviado desde el cielo la promesa que el Padre había hecho. Dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, el abogado, el defensor. Pero cuando me vaya, se los enviaré desde el Padre. Y cuando Jesús se fue, les dijo a los apóstoles, no se vayan, no se alejen de Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo. Y así lo hicieron, esperaron a que se cumpliera la promesa del Padre, y ahí en Pentecostés, de 50 días, al cumplir 50 días de la Pascua de Resurrección, ahí se manifestó el Espíritu Santo, bajó el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, bajó y se posó sobre todos los que estaban ahí en oración, los apóstoles, junto con la Virgen María y otras mujeres, ahí estaban en oración, esperando la promesa, y ahí se cumplió, y se llenaron del Espíritu Santo, y nació y se constituyó la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Invoquemos pues al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. La primera pregunta que surge ante este evangelio es, bueno, a mí en mi persona, al leer este evangelio, la primera pregunta es, lo que le preguntó el fariseo, ¿era singular o era plural? ¿Le preguntó por uno o por varios mandamientos? ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Entonces le pregunta en singular por uno solo. ¿Y por qué entonces Jesús le contesta en plural y no le da uno solo, sino que le da dos? La base de estos dos mandamientos, ¿cuál es lo que los unifica? El amor. Es el amor. Amarás al Señor tu Dios, dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor a Dios. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué contesta Jesús con los dos mandamientos? Porque lo que significa es que el amor lo tenemos en todas sus dimensiones, en estas tres dimensiones, o no tenemos ninguna. Es decir, es como quien dice tres líneas de un triángulo. Si le falta una, no tienes un triángulo, simplemente tienes una raya. Pero si tienes las tres líneas de un triángulo, los tres ángulos, entonces tienes el triángulo entero. Es decir, el amor o lo tenemos en las tres áreas, que es amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. Si uno de los tres te falta, es decir, tenemos que amar al prójimo si queremos amar a Dios, y tenemos que amarnos a nosotros mismos si queremos amar al prójimo o a Dios, y tenemos que amar a Dios si queremos amar al prójimo y a nosotros mismos. Es decir, no nos puede faltar una de las tres. Si no amas al prójimo, pues ¿cómo puedes amar a Dios? Dijo el Señor. Si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y entonces, por eso, dice Jesús, en estos dos mandamientos se funda la ley y los profetas. Porque el amor
O lo tenemos completo o no tenemos nada. Y el amor, ¿qué es el amor? ¿Quién es el amor? Ya lo dice la palabra de Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Juan lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Dónde? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí está la definición. Dios es amor. Y el amor, ¿cómo se prueba el amor? ¿Cómo Dios nos ha probado que nos ama? Dios nos ha demostrado, nos ha probado su amor, sufriendo por nosotros, padeciendo por nosotros, sacrificándose por nosotros. Es decir, si no hay, de alguna manera lo podemos decir así, a mayor amor, mayor sacrificio, y a mayor sacrificio, mayor amor. Y Jesucristo en la cruz, en su sacrificio en la cruz, nos ha demostrado todo su amor. Y el Padre nos ha demostrado su amor sacrificándose al entregar a su único Hijo para hacerse hombre por amor a nosotros. Entonces, ahí está la manifestación, la prueba. ¿Quién es el amor y cómo se prueba el amor? Con el sacrificio. Si tú dices que amas a alguien y no eres capaz de sacrificarte por ese ser que amas, no lo amas. Te amarás a ti mismo, te servirás de aquel, o es un egoísmo. Nomás quieres servirte a través de las personas, pero no los amas. Pero si eres capaz de sacrificarte por ellos, ¿cómo? En la medida que Cristo se ha sacrificado por amor a nosotros, es decir, con el amor de Dios, al recibir el amor de Dios, nos hace capaces de amar a los demás. Y entonces somos capaces de sacrificarnos por la felicidad de los que amamos. Y en esto es donde se manifiesta el ser una persona eucarística. ¿Cómo es que somos unas personas eucarísticas? En la medida que nosotros nos sacrificamos a ejemplo de Cristo, que se sacrifica en la Eucaristía por amor a nosotros, nos sacrificamos por los demás. En esa medida somos personas eucarísticas. Pero ¿qué va? El mundo nos llama a lo contrario del amor. A lo contrario del amor, ¿qué quiere decir? Lo contrario del sacrificio. ¿Cuál es la ley de este mundo? Te dice, la ley de este mundo dice, el mayor placer por el menor esfuerzo. Saca el mayor placer por el menor esfuerzo. Esa es la ley del mundo, pero es contraria a la ley de Dios, a la ley del amor. A mayor amor, mayor sacrificio. A mayor sacrificio, mayor amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir el corazón al amor que Dios nos tiene, experimentarnos amados, sentirnos amados, para entonces poder amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Pero recibiendo ese amor, porque si no recibimos el amor de Dios, ¿de dónde vamos a dar amor? Necesitamos abrir el corazón al amor que Cristo nos ofrece, al amor que Dios nos tiene, y entonces nos capacita para amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos y a la vez, igualmente, amar a Dios. Que el Señor te bendiga y te muestre su amor, que es precisamente la Eucaristía, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos orando, sigamos feliciando, sigamos amando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.